Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Otra vez aquí vamos a tratar de hacer ¿cómo podemos decir? Una especie de improvisación sobre sucesos muy recientes que tiene un contenido político que generalmente no se toma en cuenta. Los reporteros nada más pasan la nota, pero no indagan más. Para ellos es un asunto ya juzgado y un asunto que para ellos lo resuelve el Congreso del Estado, pero que no es así. Entonces trataremos nosotros ahora de profundizar un poco más. Para eso voy a tomar como una especie de guión un artículo que publiqué hace 2 semanas que se llama Estado, Diversidad Cultural y Política Formal. Leo los 2 primeros párrafos y luego ya comentamos esto a fondo. Se llama esto así. Dice: el pasado 17 de mayo tuvieron lugar en Puebla 2 marchas, cada una representativa de la forma de ser de una parte de la población, ambas también expresiones locales de movimientos más amplios, incluso internacionales. La primera, contra el aborto, tuvo cuando menos otras paralelas en las principales ciudades colombianas. La segunda, una caminata travesti, conmemorativa del Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, IDAHOT por sus siglas en inglés. Ambas igualmente con intenciones políticas explícitas. La primera, echar abajo, aquí en México, la legislación permisiva del Distrito Federal que amenaza permanentemente la hegemonía del clero católico sobre las legislaturas provincianas, en los 2 sentidos. Mientras la segunda, recordarles a estas mismas legislaturas su obligación de actuar con equidad y pasar a discutir, votar y aprobar las iniciativas contra la discriminación que de facto se ejerce sobre las minorías eróticas, como decía el doctor Lars Ullerstam en su libro, que se llama así, Las minorías eróticas, o comunidad LGBTI, a pesar de los ampulosos discursos de algunos políticos actualizados. Sí, en este artículo trato yo de unir las 2 cosas, que son parte de la misma situación política. Es un estado de opresión para 2 tipos de personas, para las personas que son diversas sexualmente, eróticamente, en cuanto a su preferencia, a su identidad de género, las formas de vestirse, y también para las mujeres que se ven en la necesidad de abortar, de interrumpir su embarazo. ¿Sí? Entonces, esa es la idea planteando. Bueno, Anaí y, perdón, ¿cómo decir? Denis, correcto. Anaí y Denis, ustedes, primero que nada como mujeres y también como personas que conocen este tema, que están imbuidas académicamente de esto, ¿qué nos pueden decir acerca de esto? Pues yo creo que cuando algo se vuelve ilegal, se prohíbe, lo único que se logra no es que esta situación desaparezca, sino que se vuelva clandestina. Y al volverse clandestina, esto genera que se preste para muchos abusos y negligencias, en este caso médicas. Entonces, yendo de la mano con tus 2 temas, respecto a la transexualidad o a la homosexualidad, el motivo por el que se hizo la marcha draga y la marcha con respecto a la intervención del embarazo, precisamente son situaciones que por clandestinas se prestan para muchísimos abusos. Y pues esas son las consecuencias de esto. Estoy enojada. Las consecuencias de esto, pues, son muy graves, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a los crímenes homofóbicos, y en el caso de las mujeres que intervienen su embarazo clandestinamente, pues, por ejemplo, como no se hacen con las herramientas adecuadas, pues el sangrado es mucho más, pues es más... es más profuso, ¿no? Es más intenso. Sí, y bueno, pues se presta para infecciones, para tratamientos no adecuados. Bueno, para empezar, la interrupción inducida del embarazo no es un método anticonceptivo. Sí, eso cabe aclarar, no es anticonceptivo, y mujeres de cualquier edad y clase social pueden tener un embarazo no deseado debido a ningún método anticonceptivo, ya que no son 100% seguros. Al realizarse un ultrasonido, un embrión se ve más grande en la pantalla, y las personas que se realizan un ultrasonido pocas veces notan que son milímetros los que se miden y no centímetros. Así que, por lo tanto, antes de los 8 meses de gestación, el feto no siente,
porque sus terminaciones nerviosas aún no están conectadas al cerebro. Prohibir la interrupción inducida del embarazo es solo clandestinizarla, o sea, volverla clandestina, y la ilegalidad pone en riesgo la vida de las mujeres. Las interrupciones inducidas del embarazo son realizadas de manera clandestina y también, desde luego, favorecen a las negligencias médicas, por lo tanto, las hemorragias profusas. Y si las interrupciones del embarazo se realizan en instituciones de salud con la infraestructura humana y material necesaria, el sangrado del aborto inducido se compara con el normal de la menstruación. Así que si se realiza adecuadamente una interrupción del embarazo por aspiración uterina, no hay sangrado. Bueno, sí, esto que dice Deni es bien importante porque se generan muchos estigmas con respecto a la intervención del embarazo. Se cree, por ejemplo, que son casi siempre adolescentes las que lo realizan, ¿no? Las niñas que no saben, las adolescentes, las locas, ¿no? Ese estigma social existe cuando, viendo así estadísticas, no es así. Las que se realizan más abortos son las mujeres casadas, porque precisamente se confían en los métodos anticonceptivos, los creen muy seguros, o como ya tienen a su pareja estable, entonces ya como que pues, se confían de, ¿no? Entonces surge el embarazo y son las que son más propensas a realizar una interrupción del embarazo. Sí, eso es algo así que a mí me sorprendió mucho, porque sí se cree que son las niñas, las adolescentes las que se embarazan más y abortan, y no, son las mujeres ya casadas. Claro que sí, ¿no? Y también tomar en cuenta, por ejemplo, que la educación sexual es para vivir libres y desde luego también con responsabilidad. De igual forma también los anticonceptivos son para no abortar, mientras que por ejemplo los preservativos para reducir el riesgo de contraer enfermedades, y desde luego el aborto legal para no morir. Yo recuerdo, era unos 20 años tal vez, que hubo una intensa campaña de educación sexual aquí en el estado de Puebla, y muy concretamente se centró en la Universidad Autónoma de Puebla, en las preparatorias. Había una verdadera intención del personal médico de las instituciones públicas, como sería el Seguro Social, de tanto médicos, médicas, enfermeras, iban a las diferentes escuelas universitarias y daban pláticas, pero muy bien. Yo fui a alguna en la preparatoria Benito Juárez, muy instructiva también, un ambiente realmente de libertad universitaria de esos tiempos todavía, no sé ahora cómo sea. Y es decir, hace 20 años todavía estamos hablando de 1994, pues, posiblemente un poquito antes, tal vez unos 6 años antes. Había aquí ya un ambiente relajado en cuanto a esa ansiedad que han generado los grupos de presión de derecho, porque así se llaman políticamente, precisamente para malinformar, lo que nos decía Sanaí, para malinformar acerca de muchas cosas, ¿no? Lo que nos están diciendo, y te lo puedo decir como especialista en esto, o sea, de hecho yo fui pionero aquí en la investigación sociológica del comportamiento sexual aquí en Puebla. Esto nos está diciendo que esa gente que propaga esos rumores es gente ignorante, gente que realmente no conoce, que está fantaseando con sus, malas conciencias de niños. Se ve que son niños que se aprendieron el catecismo, pero que jamás tuvieron la fortuna de que alguien les prestara un libro, aunque sea, ¿no?, como se acostumbraron en aquellos años, y son los que hacen todo este alboroto. Y si fuera simplemente un alboroto no tendría mayor importancia, ¿no? Bueno, pues allá cada quien tiene sus perversiones, ¿no? Pero en este caso no, sino que son grupos y son personas, son personajes que influyen sobre los políticos que deciden esto. Es decir, quienes mantienen un estado de ignorancia, de acoso, de represión sobre las personas, en este caso las mujeres que tienen necesidad de llegar a un aborto por cualquier causa, pero también hay víctimas inocentes o colaterales. Yo tuve una alumna, que fue mi alumna muchos años de piano, y esta niña cuando iba en tercero de secundaria, en una escuela pública, la Escuela Federal número 1, una clase que fui a dar, ella estaba espantada porque esa mañana había ido un grupo a darle, pasarles una película de un aborto y todo un rollo así angustiante. Yo le decía a esta niña, que para empezar no es católica, ellos son mormones, que primero porque el secretario de Educación Pública, que se llamaba Darío Carmona, de acá del estado de Puebla, ¿por qué permitía que un grupo religioso irrumpiera, porque esa es la palabra, en una escuela pública? No tiene la educación en México es laica, no debe,
inmiscuirse en ningún tipo de iglesia, confesión, secta, agrupación, cofradía religiosa. Y la segunda, ¿por qué permitía que les pasara una película de terror, no? Sí, porque eso es lo que estaban haciendo. Porque la intención de estas películas es precisamente aterrorizar a estas niñas. Bueno, imagínense si a esa edad, la edad de la pubertad, recibe un impacto emocional de este tamaño, ¿qué va a pasar con ellas en cuanto empiecen a vislumbrar tener una vida sexual activa? Sí, y yo sé a qué película te refieres, es una que se realizó en los 60 que se llama Un grito silencioso, que por cierto voy a hacer un video que desmitifique todo eso, porque por ejemplo es la película, no sé si la has visto, Dani, donde es un ultrasonido de un embrión cuando se realiza el aborto por aspiración. Entonces pasan como según el embrión huye y trata de escapar de la aspiradora y así. Y eso es totalmente falso porque cuando hay un embarazo, las terminaciones nerviosas se desarrollan hasta el 6º mes y se conectan al cerebro hasta el 8º, llegando casi al 9º mes. Este embarazo y todos los embarazos que se pretenden legalizar se van a realizar antes del 3er mes. Entonces, no es posible que en este caso el embrión huya si ni siquiera tiene terminaciones nerviosas conectadas al cerebro, no las siente. Claro. Es obvio que por el líquido que hay adentro, es como cuando tú llenas una bolsa de agua y pones un objeto, mueves la bolsa y se mueve todo lo que hay adentro, obviamente. Es una turbulencia. Es una turbulencia, pero que eso que... No, luego hasta dice el señor, pero miren cómo tiene abierta la boca, está gritando. ¿Cómo va a gritar si ni siquiera tiene cuerdas vocales, no tiene nada? Entonces, si termina de formar eso y ya está. Sí, que ya le veo la boca y le grito y todo. Entonces, y luego adentro, bueno. Entonces, son muchas incongruencias que precisamente pretendo desmitificar para una serie de videos, para hacer una reflexión con respecto a la intervención del aborto que me pidió realizar ODES, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos. ¿Qué nos podrías añadir a esto después de esta ilustración tan gráfica? Bueno, quizás repitiendo un poco lo que ya había mencionado anteriormente, ¿no? Sobre todo, o apoyando un poco lo que mencionan ahí, de los tiempos en cuanto a lo que tiene el feto, ¿no? Sí, precisamente, como ya había mencionado anteriormente, antes de los 8 meses de gestación, el feto no siente, el feto no puede sentir nada durante esos 8 meses. Desde luego, también apoyando, sus terminaciones nerviosas aún no están conectadas al cerebro. Es lo que estaba diciendo Anaís, es imposible que decir está gritando el bebé, ¿no? O sea, no siquiera tiene las cuerdas, como menciona. Es como muy irónico esta situación. Y desde luego, o sea, se insiste en esta situación de que prohibir o la interrupción inducida del embarazo simplemente ayuda a clandestinizar, a llegar a que esto sea clandestino, ¿no? Esto es lo que al menos se podría apoyar. Y desde luego, toda cuestión ilegal, sobre todo en ese sentido, pone en riesgo la vida de las mujeres. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.